Ya. Muy buenas noches con todos. Muy bien, continuando con los videos. En esta ocasión me toca hablar de este personaje que es Napoleón. O mejor dicho, de la frase que dijo este señor, ¿no? Napoleón Bonaparte, el francés, emperador francés, y que dijo lo siguiente: lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes. Acá, ¿qué nos quiere decir? Que lo imposible, las cosas, el que cree, el que está sumido en la imposibilidad de las cosas, pues ¿qué nos está diciendo? Acá nos está diciendo que lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes. El refugio de los cobardes y el fantasma de los tímidos. Acá tenemos que ver dos aspectos: el tímido y el cobarde. El tímido todavía tiene esas posibilidades de salvarse. Es como decir, él tiene muchas más, sus posibilidades están mucho más cercanos a reivindicarse que el cobarde. El cobarde es como hablar del felipillo, el traidor, el que se refugia, el que se mete, el que simplemente sigue la corriente y se convierte en otro más, en un cobarde más, ¿no? O mejor dicho, en un corrupto más, y para más en un corrupto que persigue a los grandes, que es el chupamedias, el que va a ser el convenido, nada más, y no va a pensar en nadie más. En cambio, el tímido todavía calla, pero teme. ¿Por qué? Él teme porque tiene miedo al error, a que él cometa errores, le teme a eso, y eso es por su falta quizás de capacidades y de aptitudes más que todo. Eso es lo que le tiene más temor al peruano, que no se siente apto para discutir frente a un juez o frente a otro, un magistrado. Pero yo les digo, señores, esos señores pueden hablarles con cosas, no con palabras técnicas, como ya les dije, pero dentro de sus palabras técnicas y de sus supuestos conocimientos que tienen con respecto a su formación académica y profesional, que para mí no son nada profesionales, no son una tira de estúpidos e imbéciles que simplemente lo único que hacen es hablarle así al peruano para que justamente el peruano, como ignora ese tipo de técnicas de palabras, no pueda opinar frente a estos señores. Pero no es así. Como ya les dije acá, lo que más vale es la razonabilidad, con humanidad. Si tú tienes ese sentido, eres más que estos cobardes que son esos magistrados, y especialmente la lacra, como digo, de los congresistas, que al final de cuentas esos señores pues ni siquiera tienen eso, ¿no? Esos, si se han dado cuenta, son una tira de ignorantes, en su mayoría, que simplemente por tener recursos económicos han entrado ahí. ¿Y a qué han entrado? A saquear este país, pues. Ya, punto. Muy bien, continuando, vamos a leer. De acuerdo a esta frase, pues podría decir que el pueblo teme, se comporta y se juzga, quizás reconociendo su estado de imposibilidad y sin esperanza ante tanta injusticia provocado por los errores, la falta de cultura, la falta de respeto, responsabilidades que hemos descuidado, y termina convirtiéndose en ese fantasma del que tanto tememos. La forma de luchar contra ese fantasma del imposible primero es calificándonos nosotros mismos, reconociendo nuestros errores, juzgándonos a nosotros mismos, para una vez de habernos reconocido, nos pongamos a reivindicar y asumir nuestras responsabilidades como hombres, o como dicen a veces, hay que saber perder, o también hay que saber ser buenos pobres. Solo así podremos ser verdaderamente humanos, con sentido de respeto, valores y responsabilidades. Muy bien, acá lo que les trato de decir, por ejemplo, ¿no? Hay que entender lo que es reivindicarse
es saber sobreponerse. No solamente sobreponerse, es reconocer esos errores y tratar de repararlos. Hacer todo lo posible para repararlos. Así sean irreparables, pero hay que hacer lo posible por tratar de que eso mejore. Eso es el aspecto de reivindicación, que más adelante voy a dar a dar estas palabras que son muy importantes, como la palabra responsabilidad, valor, respeto, que ya, como ya les he repetido muchas veces, está en mi Facebook. Todo eso está en mi Facebook. Es cuestión que vayan y revisen todo, ¿no? Claro, si es que se toman esa molestia. Muy bien, solamente eso les digo, ¿no? Que también está en el YouTube. Ya, muy bien, continuamos. En este caso, los tímidos son aquellos que tienen temor, desconfianza en sí mismos, pero lo bueno es que se dan cuenta de las injusticias existentes que hay o existen y afectan a mucha gente y hasta a ellos mismos. Ellos pueden tomar valor y valentía y enfrentar a ese fantasma con mucha inspiración, por aquella sed de justicia verdadera, asumiendo sus propias responsabilidades o reconociendo sus fallas y tratando en todo lo posible en poder reivindicarse. Como les dije, el tímido está cerca. Segundo, el cobarde. En este caso está más lejos que el tímido. Este será comparable a un Felipillo. Ya saben la historia española, cuando los españoles vinieron, invadieron acá en el Perú en los años 1500, ¿no? Más o menos. ¿Quién fue Felipillo? Fue el que les guió a los españoles, fue el que estuvo al lado de los españoles, llevándoles a cada lugar donde se encontraban, ¿no? Donde se encontraba el Inca y esas cosas, traicionando prácticamente a su propio imperio, que en este caso era el imperio incaico, ¿no? A su propia gente, mejor dicho. Un traidor será ese sobón o chupamedias, sin principios, con convicciones cobardes y sentido egoísta, por salvarse así solo, sin importarle el resto. Que el cobarde salga de su letargo sí que sería toda una hazaña, y quizás su mejor acción sería saber asumir posiblemente hasta con la muerte su responsabilidad con valentía y sentido reivindicante. Eso es lo que, ¿no? Que un cobarde salga de ese letargo sería una acción muy grande, ¿no? Mucho más que el tímido. Que el cobarde se reivindique, que tenga ese valor reivindicante. No digo que puede ser imposible, para mí que sí es posible. Es posible. Pero como dicen, ¿no? Es el fantasma de los tímidos, el imposible. Pero el refugio de los cobardes, porque el cobarde, ya les dije, se acomoda. Por eso de que un cobarde salga de eso, de esa imposibilidad, de esa supuesta imposibilidad, sería un acto o una hazaña muy grande. Solo eso, muy bien. Continuando. Vamos a continuar. Disculpen. Muy bien, continuamos. Muy bien, acá continuamos. Para entender un poco más lo anterior expuesto, primero tenemos que saber o entender el significado de, en este caso tenemos que entender lo que son, o lo que es, ¿no? Uno, el respeto. Otro, la humanidad. Otro, saber ser un buen pobre. El otro, saber perder. No siempre ganamos. ¿Cuál es la diferencia entre saber y conocer? Y lo que significa lo que es reivindicar. Muy bien, como ya les dije, esto también lo tengo todo en el Face y en el YouTube. Ahí en diferentes presentaciones. Cuestión que vayan y revisen mi Face y vayan viendo poco a poco, ¿no? Todo lo que tengo, el contenido en el Face. Sería bueno que vayan pues hasta casi al final, ¿no? Pero ya es
una cuestión, creo que de ustedes, ¿no? Si quieren al menos opinar sobre lo que yo he dado o he conceptualizado algunas cosas. Muy bien, empecemos. Primero, el respeto. Es aquella consideración o aquella valorización de naturalidad de ser lo que es. El respeto es como prima la palabra consideración. Primero tiene que existir consideración para el respeto. Mejor dicho, existencia de que alguien está ahí y yo sé y todos sabemos de que está ahí y por lo tanto como está ahí se merece toda nuestra valorización, porque como dicen, el ser que está ahí no es por gusto, está por alguna razón. Y valorar su naturalidad de ser lo que él es. Eso es lo que significa la palabra respeto. Lo que es, el ser de lo que en sí es, no por lo que él o no porque lo que su personalidad te diga. Tú no respetas a una persona porque es un director o es un congresista o es un presidente, ¿no? Respétalo por lo que es, como tú y todos los demás, tu semejante, para empezar. Y como dicen, respetos guardan respetos. Si este señor te irrespeta, pues yo tampoco lo voy a respetar. Así de simple. El respeto no tiene categoría. Como ya les dije, es la valorización de naturalidad, de acuerdo a tu naturaleza en que estás. De ahí que venga la situación de categorización de capacidades es otra cosa. Pero todos estamos susceptibles a aprender y por ese respeto yo también estoy para poder enseñarte. O tú también para poder enseñarme. Eso es lo que es el respeto. Es comprender, que es también otra palabra muy importante. Entre comprender y entender, ¿cuál es más? Comprender. El entender está más abajo. En cambio, el comprender es mucho más. El que entiende puede conocer, como dicen, cosas. Puede saber, puede ver, puede observar las cosas. Pero el que comprende no solamente lo observa y lo ve, sino lo siente. Tengan ese concepto del comprender, es sentirlo, es ser empático, inclusive con sus semejantes o con otro tipo de especie o otro tipo de ser viviente, ¿no? Como los animales, por ejemplo. Comprender a un animal, a un animal irracional, en este caso, que tenemos en la naturalidad, un animal silvestre, creo que amerita mucho respeto. Primero el respeto y después el saber, el conocerlo, el sentirse empático de cuál es de qué se trata su naturalidad y de su existencia en este mundo. Muy bien, seguimos. Comprender más que entender, por eso lo pongo, asumiendo una empatía del sentido de su existencia y porque por circunstancias opuestas a veces tienden a ser negativos o positivos como medios regulatorios de la existencia de vida. Es como decir, no hay bien que por mal no venga, o no hay mal que por bien no venga. Eso de acá, el último término, yo lo explico en lo que es una virtud. Ya eso también lo tengo en el Facebook. Esto acá es todo un tema grande, ¿no? De poder explicarlo. Que tienden a ser negativos o positivos.
Es como decir, y estas palabras que te decía pues este cantante salsero, que no recuerdo cuál es su nombre, pero la letra de su música decía esto: si del cielo caen limones, pues aprenderás a hacer limones, a hacer limonada, pues, ¿no? Si es lo único que te proporciona. A veces la vida no es un gusto, a veces la vida no es un gusto, a veces la vida son retos y son necesidades de sobrevivencia. Esto en otro video lo explicaré con mucho más detalles. Muy bien, pero eso es lo que viene a ser la palabra respeto. Continuando, lo importante que necesito repetirlo: ¿qué significa la palabra humanidad? Humanidad. Ya yo les he hablado que existen 3 categorías dentro del derecho, dentro de los derechos humanos a nivel internacional. La primera, la segunda, la tercera, y ya se está hablando de una cuarta, que yo también quiero dar a conocer lo que es la cuarta, o desde mi punto de vista cuál debería ser la cuarta, aparte de los avances tecnológicos y todo que existentes, ¿no? De la coyuntura tecnológica. Muy aparte de eso, yo más me voy al aspecto humano también de este tipo de derecho en cuarta categoría ya. Muy bien, por acá, continuando. Humanidad. Para tener humanidad, primero tienes que tener sentido de respeto. El humano ahora se encuentra comprometido de velar por la existencia natural de todo lo que nos rodea en este mundo, por considerarlos parte de nosotros mismos. Es más o menos como lo que decía Giordano Bruno, filósofo eclesiástico, ¿no?, que fue quemado vivo por justamente tener este tipo de pensamiento, el pensamiento panteísta, conocido como el pensamiento panteísta o de naturaleza, de la existencia de todo, que toda la existencia en este mundo es producto de Dios. Por lo tanto, todo lo existente en este mundo es Dios. Así se ve, tenga aspecto malo o bueno. Como les dije anteriormente, no hay bien que por mal no venga, y mal que por bien no venga. Son regularizadores de la vida. Es como dicen, si es que no hubiera el mal, no existiría el bien, o no sabríamos reconocer lo que es el bien, lo que anteriormente no mencioné ahí. No sabríamos reconocer y no conoceríamos lo que es el bien. De igual manera, si no existiría el bien y solamente el mal tampoco no sabría reconocerse como mal. Gracias al bien se sabe reconocer lo que es el mal, y gracias al mal se sabe reconocer lo que es el bien. Y eso es, como dicen, el dilema de la vida. Son necesarios estas dos cosas, y Giordano Bruno decía eso. Por decir esto, la iglesia lo quemó, porque supuestamente la iglesia era totalmente positivo, lo cual me parece mal, pues. Y lo quemaron vivo, pues, al Señor por este pensamiento. Muy bien, continuamos. Es parecido a lo que el panteísta Giordano Bruno decía, que Dios era todo, y todos éramos parte de Él, o Él era parte de todos nosotros. El humano es ese ser natural identificado con todo lo que le rodea, y que busca o hace lo posible en equilibrar responsablemente con sabiduría toda la naturalidad de esta realidad. Muy bien, eso es lo que tiendo a decir a lo que significa la palabra humanidad. Continuando, saber ser un buen pobre. Saber ser un buen pobre, ¿no? Más que intereses, tiene más humanidad. Vean,
Más que intereses, tiene más que todo humanidad. Ese es ser el buen pobre. ¿Cómo les puedo decir? Acá, él solo interpretará la felicidad con el sentido altruista y filantrópico. Esta palabra no se olvide, sentido altruista y filantrópico. Este es el sentido que tiene la palabra también humanidad. Tiene que tener este sentido. La razonabilidad humana tiene que tener este sentido. Tiene que estar dentro de la humanidad estas dos virtudes que podríamos decir. Altruista, tienen que tener sentido altruista y filantrópico. Esto del altruismo y el filántropo ya lo he explicado también. Es cuestión que revisen, como ya les dije, en mi Facebook. Ahí está lo que es la diferencia entre un altruista y un filántropo. Por eso les digo, revísenlo. Acá ya no lo voy a explicar esto. Muy bien, continuamos. Compartiendo hasta quizás lo poco que tiene, en pro del bien, en pro del bienestar de sus semejantes. Compartiendo. Esto quiere decir, si él está a cargo de impartir justicia, lo hará de la manera más sabia posible, con las virtudes que ameriten en el debido caso. Al tomar una decisión lo hará de la forma más certera posible. Y como ya dije anteriormente, la virtud tiene una doble cara. El que lo use también sabrá las responsabilidades que amerita. Eso es sobre la explicación de la virtud. En esta ocasión no lo he explicado porque también lo tengo ya explicado en uno de mis videos. Acá hay muchas cosas que tendrían que saber descifrarlas o entenderlas, ¿no? Entenderlas y comprenderlas más que todo, como ya les dije. Pero acá estamos hablando de eso, ser buen pobre, ¿no? No es al que le dicen, pues, que ser buen pobre es esa persona que no tiene dinero, que simplemente está ahí, que por sus imposibilidades imposibilidades económicas, este señor, por lo tanto, es bueno. No es así. El buen pobre se caracteriza por ser esa persona sencilla, en el buen sentido de la palabra, de aquella persona sencilla, que quizás puede tener, pero que él es como un poco, no soy de hablar tanto de la izquierda o de lo que es, no, o sea, esa ideología, pero hay que mencionarlo, un gran hombre que fue Carlos Marx, como humano, puedo decir. Él murió, por ejemplo, uno de los más grandes cerebros, ¿no? Uno de los más grandes intelectuales, este señor, Carlos Marx, pero murió en la total pobreza, y es más, él murió justamente por no tener una buena alimentación, por si acaso, y fue uno de los más grandes genios, comparable a Albert Einstein, pero murió súper pobre, se sacrificó, tuvo ese sentido, como les dije, este sentido altruista y filantrópico, más que todo altruista. Prácticamente lo que hizo él fue un altruismo. Hay que saber ser buen pobre. El buen pobre no busca ambiciones, sino busca capacidades, aptitudes en este mundo, aptitudes para poder resolver el problema de los demás y también el de sí mismo, ¿no? Ese es el buen pobre. No busca ambiciones, no busca eso. Y si sale algo ahí a su favor, bien, eso está bien. Pero no porque él quiere ambicionar, va a querer seguir manteniendo. Es como decir, como aquella persona que tiene su barra de oro y jamás se separa de su barra de oro. No, en este caso el buen pobre tiene esa barra de oro, pero no lo va a tratar como su único ídolo y lo va a abrazar esa barra de oro. Si él ve que hay mucha pobreza y algo por el estilo, él simplemente hará esto, pues,
por el bien de todos, lo comparte. Hasta inclusive él quedándose casi sin nada. Pero con tal de verlos feliz a todos, creo que es su máximo alimento para él. Es su máxima inspiración, porque él sabe que mucho más importante que esa pequeña barra es su capacidad, su inteligencia y su buen corazón, y más que su buen corazón, su buen sentido de humanidad, su gran sentido de racionalidad humana, para poder sistematizar y ordenar bien a este mundo, y al menos llevarlo de la mejor forma a este mundo, y saber enfrentar las cosas que se vienen por ahí, porque mientras continúe siendo la vida siempre vendrán cosas, problemas que tendremos que resolverlo de la forma más certera posible. No digo de la forma más correcta, porque la corrección es una palabra muy relativa. Muy bien, continuando. De la forma más sabia, y esto también ya les estaba explicando, ¿no? La diferencia entre ser sabio y un conocedor. ¿Quién es más? Un sabio. El conocedor puede crear una bomba atómica, sí. El sabio también. Pero ¿cuál es la diferencia entre él y entre el conocedor y el sabio? El sabio, al haberlo creado, lo hará con fines más, como podríamos decir, beneficiosos para el hombre. Prevenir, inclusive va a tratar de prevenir de que esto sea mal usado. Él, al ver eso, él va a tratar de que esto no sea mal utilizado. En cambio, el conocedor simplemente lo crea y listo, más no le importa, con tal que él lucre o llegue a satisfacer sus máximas ambiciones e intereses. Lo demás, el resto es cuento, si lo utilizan para matar o no sé. En cambio, el sabio es más consciente y es más consciente y tiene una conciencia humana. Como les dije, tiene este sentido, sabe ser un buen pobre y tiene esa razonabilidad, ¿no? Y antes de lucrar o algo por el estilo, simplemente él piensa y inclusive es capaz de sacrificarse, porque esto, su creación, es su gran responsabilidad, y él va a hacer lo posible para que esto no sea mal utilizado y darle una nueva utilidad más conveniente para todos. Muy bien. Acá tienen las letras, pueden leerlo. Continúo. Saber perder. Saber perder es el reconocimiento altruista de uno mismo, en pro de la naturalidad de la vida. Hay una música, creo que si mal no me acuerdo, esto de Javier Solís. De ser un perdedor, si mal no me acuerdo, es la música de Cenizas, ¿no? Que le canta a una mujer. Escuchen esa letra. En cierta forma ese es ser un buen perdedor, claro. Ese es saber perder, saber reconocer. El saber perder es saber reconocer. Y es sacrificar, reconocer y retirarse de ahí, no por cobarde, sino por el bien quizás de los demás. Es ese reconocimiento con sentido también altruista. Por eso les digo que esta palabra del altruismo es muy importante.
que ya está interpretado ahí en mis, o más que interpretado, ya está conceptualizado de manera ejemplar, inclusive con ejemplos, en mi página de Facebook. Revísenlo. En pro de la naturalidad de la vida, el respeto ocasional de esa naturalidad que le contradijo, y la comprensión empática le da una respuesta final ante tantas contrariedades, con respuestas y sin respuestas. Solo sabe que es mejor retirarse sin rencores. Ese es el saber perder. Espero que lo hayan entendido. Continuando. Diferencia entre saber y conocer, que ya prácticamente lo he explicado ya. Saber, en este caso. Saber esto, ¿no? Saber y conocer. Entonces continuamos. Saber es más que conocer. El que conoce puede crear una bomba atómica y dárselo al mejor postor que satisfaga sus intereses, En cambio, el que sabe puede crearlo, pero hará todo lo posible por no darle un mal uso, sino al contrario, se anticipará a que esto no sea un instrumento de mal y más bien beneficia al hombre. El tener un gran poder implica, esta es la palabra, ¿no? El tener un gran poder implica una gran responsabilidad. Implica una gran responsabilidad. Acá creo que no se ve mucho. Vamos a borrarlo porque la letra ahí, como es verde, ya. Implican una gran responsabilidad. Creo que con eso ya di a conocer, así que no tengo mucho más que explicar acá. Muy bien, continuamos. 6. Con el sexto, ¿no? Reivindicar. En este caso es corregir o hacer lo posible en resarcir el daño ocasionado, sea o no irreversible. Es el autorrespeto de uno mismo y reconocer su responsabilidad con sentido altruista. Ya eso lo he explicado allá. Creo que ya no puedo seguir explicándoles más y ser más explícito acá. Creo que ya está bien. Ya de acuerdo a lo que les he explicado anteriormente y de acuerdo a lo demás. Y a lo que ya les dije, revisen lo que es el Face, lo van a entender cada uno de estos puntos como debe de ser, creo. Me parece como debe de ser y no como del punto de vista, y más bien analícenlo ustedes mismos y pónganse a razonar verdaderamente sobre estos términos. Muy bien, esos son todos sobre los conceptos que quise dar a conocer en esta ocasión, ¿no? Muy bien, vamos a pasar ya. En esta ocasión ya no tengo más, así es que señores, ya me despido. No voy a transmitir más, creo que ya lo expliqué. Y sería bueno que revisen mi Face. Pero revísenlo casi todo porque yo tengo todos los videos desde ese tiempo ya transmitidos. Así que señores, sin más, me despido. Hasta la vista.